Buenos días. En la clase de hoy vamos a ver algunos aspectos sobre la epidemiología, el diagnóstico y la profilaxis de la enfermedad de Chagas. Los objetivos a considerar son la identificación de los factores que contribuyen al establecimiento de la enfermedad de Chagas como enfermedad endémica. En segundo lugar, reconocer las medidas de control regional de esta enfermedad. A continuación, interpretar los mecanismos de daño desarrollados durante el curso de la enfermedad y, por último, razonar la implementación de pruebas diagnósticas para los distintos grupos en riesgo e interpretar los resultados. Antes de abordar los objetivos propuestos, es necesario mencionar que fue Carlos Chagas quien en 1909 descubrió el agente etiológico y lo asoció a la enfermedad aguda y crónica, así como identificó los vectores biológicos y los reservorios que la transmiten. Es decir, un único investigador hizo referencia al ciclo biológico y a los aspectos patológicos de esta enfermedad parasitaria. En nuestro país fue Salvador Maja quien entendió la relevancia epidemiológica de la enfermedad de Chagas. Él crea y dirige la misión para estudios de patología regional en la Argentina en el marco de la Universidad de Buenos Aires, que funciona en un hospital y laboratorio móvil que recorre todo el país. Realiza en 1926 los primeros estudios diagnósticos de enfermedad de Chagas y de leishmaniosis tegumentaria americana. Además, realiza estudios sobre tuberculosis y lepra. Enfatiza ante las autoridades el requerimiento de la eliminación del vector como principal factor para la transmisión de la enfermedad de Chagas y lo asocia a la precariedad de las condiciones de vida, particularmente a las viviendas rurales. Luego de su muerte, diversos médicos ocupan la dirección, pero la MEPRA se disuelve en 1959 debido a avatares sociales, económicos y políticos. La diapositiva es para refrescar algunos aspectos ya aprendidos en microbiología 1, pero tiene como principal objetivo el resaltar la presencia de tripomastigotes circulantes, por lo tanto, la posibilidad de detectarlos en sangre periférica en la etapa aguda de la infección. En esta diapositiva se vierten algunos números para América Latina y la República Argentina respecto al número de personas en riesgo, personas infectadas y pacientes con cardiopatía. Es importante señalar también que se muestra un mapa donde se encuentran señaladas las distintas áreas o provincias en función del riesgo de adquirir la infección. Importa señalar aquí que la seroprevalencia global en mujeres embarazadas es del 3,5%. Esto va a ser importante desde el punto de vista de considerar a este grupo como grupo en riesgo para la transmisión materno-fetal. La transmisión del Trypanosoma cruzi presenta dos ciclos interrelacionados, el ciclo doméstico y el ciclo silvestre. Este último está relacionado con la presencia tanto del vector como de mapaches, comadrejas y mulitas. En el ciclo doméstico intervienen animales domésticos domiciliados como el perro y el gato, el humano, así como animales de corral. Estos ciclos se encuentran interconectados por el hecho de que algunos animales silvestres pueden eventualmente entrar al ciclo doméstico. Este último en general se asocia a la existencia de viviendas rurales precarias. En esta diapositiva se muestran las características de las viviendas en las que se desarrolla el ciclo doméstico de la enfermedad de Chagas. Está constituido por un domicilio con viviendas de tipo rancho, con paredes de adobe agrietadas en las que puede ocultarse y desovar Triatoma infestans. Por otra parte, el vector biológico también puede habitar el peridomicilio, en particular los corrales para aves de corral, en los que el vector biológico encuentra sustento al ingerir sangre, aunque el parásito no se multiplica en las aves de corral, y el peridomicilio, constituido por corrales en los que son albergados mamíferos de corral como ovejas, cabras, camélidos americanos e incluso porcinos, en los que el vector biológico puede encontrar sustento alimenticio, pero a la vez estos mamíferos pueden ser infectados por Trypanosoma cruzi. En esta diapositiva se señalan las distintas formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, de las cuales la vectorial, la transfusional y la congénita son las más relevantes. Si bien la forma oral, a través de la vía alimentaria, no es relevante desde el punto de vista epidemiológico, adquiere importancia desde el punto de vista clínico-patológico, ya que causa en general formas agudas de mortalidad elevada.
En esta diapositiva se señala el hecho de que a partir de situaciones de migración, la enfermedad de Chagas ha dejado de ser un problema exclusivo de América Latina, ya que en países de Europa, así como en Oceanía, esta enfermedad ha empezado a tener relevancia desde el punto de vista de la transmisión transfusional. Esta diapositiva muestra la evolución natural de la infección por Trypanosoma cruzi. A un aumento de la parasitemia, el organismo responde generando anticuerpos IgM y luego anticuerpos IgG. En la medida en que los anticuerpos IgG controlan la parasitemia, esta baja, pero a la misma vez bajan los anticuerpos IgG que se mantienen constantes. Esto marca el inicio de la fase crónica. La enfermedad de Chagas aguda se caracteriza desde el punto de vista clínico con la aparición temprana de signos que dependen del sitio de penetración del parásito. Si la penetración es en la piel, se desarrolla el tragoma de inoculación, que es una lesión indurada, indolora, eritematosa y sobrelevada. Por otra parte, si la penetración del parásito es en la mucosa conjuntival, se desarrolla un edema bipalpebral con afectación o adenopatía retroauricular. Otros signos que pueden estar presentes más tardíamente son fiebre y esplenomegalia, y en población pediátrica de muy corta edad, miocarditis y meningoencefalitis que eventualmente pueden ser fatales. Luego de la enfermedad de Chagas aguda se desarrolla la enfermedad de Chagas crónica, que da lugar al desarrollo de infección en ausencia de patología demostrable en aproximadamente el 70% de los pacientes infectados. Por otra parte, el 30% va a manifestar alguna de las formas clínicas, sea cardiológica, digestiva o neurológica. En el caso de las formas cardiológicas o cardíacas, se van a manifestar arritmias o insuficiencia cardíaca. Pueden, en el caso de las digestivas, manifestarse en megavísceras tanto de esófago como de colon, debido a la disautonomía, y en el caso de las formas neurológicas, accidentes cerebrovasculares o alteraciones del sistema nervioso periférico. En las etapas tardías de la cardiopatía chagásica crónica se manifiesta cardiomegalia, que corresponde a un agrandamiento de las cámaras cardíacas, asociado también a un incremento significativo de la fibrosis parietal. Esto lleva a la disfunción cardíaca. En esta diapositiva se observan las alteraciones anatomopatológicas y funcionales del corazón de un paciente con cardiopatía chagásica crónica. La principal y más tardía alteración anatomopatológica es la cardiomegalia, que se asocia al agrandamiento de las cámaras y adelgazamiento de las paredes. Este adelgazamiento de las paredes tiene su fundamento en el desarrollo de fibrosis que lesiona el sistema de conducción. Lo mismo ocurre con el parásito lesiona el sistema de conducción. Por otra parte, eventualmente se van a desarrollar aneurismas. El agrandamiento de las cámaras y los aneurismas van a producir eventualmente tromboembolismos. Asimismo, la alteración del sistema de conducción producirá arritmias. Todo esto en conjunto llevará a insuficiencia cardíaca que en algún momento podrá dar lugar a la muerte del paciente. En nuestro medio, es decir, en la Argentina, predominan las formas crónicas cardíacas. Sin embargo, en el noreste de Brasil predominan las formas digestivas conocidas como megavísceras. Hay dos variedades, megaesófago y megacolon, que alteran la luz tanto del esófago y del colon como consecuencia de la alteración del plexo de Auerbach, es decir, un proceso de denervación neurovegetativa periférica. Esto puede llevar a la necesidad de resección de segmentos de ambos órganos. Eventualmente, si esto no ocurre, puede haber alteraciones del tránsito digestivo que pudieran llevar a la muerte al paciente. En esta diapositiva se resumen los aspectos fisiopatológicos de la enfermedad de Chagas crónica. Desde el punto de vista general, sabemos que hay carga parasitaria baja durante la enfermedad crónica. Esta puede dar lugar a daño directo en el miocardio como consecuencia de la multiplicación parasitaria y fibrosis, o puede dar lugar a alteración de la microvasculatura con isquemia del miocardio que lleve nuevamente al daño del miocardio y posterior fibrosis. Por otra parte, esta baja carga parasitaria puede dañar el tejido de conducción. Cuando hablamos de carga parasitaria no nos referimos a tripomastigotes circulantes, sino a parásitos localizados en la vecindad del sistema de conducción cardíaco,
y esta alteración del tejido de conducción da lugar a alteraciones de la contractilidad y por lo tanto a remodelación de las cámaras que lleve a arritmias y eventualmente a muerte súbita. Por otra parte, esta remodelación de las cámaras implica dilatación cardíaca progresiva y falla cardíaca que también llevará a la muerte del paciente. Esta diapositiva resume los grupos en los que es necesario realizar el diagnóstico de enfermedad de Chagas. En primer lugar, en individuos con sospecha clínica o epidemiológica de infección aguda o crónica, tal como discutimos en diapositivas previas. En segundo lugar, en donantes de sangre, ya que, como discutimos en alguna diapositiva previa, la parasitemia persiste durante todo el curso de la infección. En tercer lugar, en donantes y receptores de órganos. En donantes, porque este, siendo positivo, puede dar lugar a la transferencia de parásitos en un paciente en condiciones de inmunosupresión, es decir, existir una situación de primoinfección en condiciones de inmunosupresión si el receptor no está infectado. En el caso del receptor, si el donante no está infectado y el receptor lo está, el donante va a donar un órgano que no tenga infección parasitaria, pero el receptor va a sufrir reactivación como consecuencia de la inmunosupresión. Por lo tanto, y relacionado con lo anterior, en pacientes a tratar o bajo tratamiento con drogas inmunosupresoras es necesario realizar el estudio diagnóstico y particularmente es necesario investigarlo si el donante previamente muestra positividad. En gestantes, como discutimos en el seminario de infecciones de transmisión congénita, las mismas no son tratables durante la gestación con fármacos antiparasitarios, pero si existe la instancia o la posibilidad de realizar un embarazo planificado, es posible realizar el tratamiento previo y con un clearance o con un tiempo de clearance suficiente como para que la droga no llegue a niveles tóxicos al momento de la gestación y disminuya de esa manera la carga parasitaria durante la gestación. Esto no excluye la posibilidad de transmisión, por lo tanto es necesario investigar a la gestante y es necesario particularmente investigar al hijo de gestante con diagnóstico confirmado. Esta diapositiva resume algunas de las características para la definición de casos sospechosos de Chagas agudo. Se trata de pacientes con fiebre, chagoma de inoculación, incluyendo signo de Romaña, deterioro del sensorio y miocarditis. Desde el punto de vista epidemiológico, también es necesario considerar su residencia actual o reciente en zonas endémicas, que la madre tenga serología positiva para Trypanosoma cruzi, siendo este un bebé de corta edad o un niño de corta edad, y que haya recibido transfusión de sangre o sea usuario de drogas endovenosas. Esta diapositiva resume los métodos más sensibles para el diagnóstico de enfermedad de Chagas. El microhematocrito generalmente se emplea en neonatos, se punza el talón con una lanceta y se recogen 6 capilares heparinizados de sangre que luego al centrifugarse dan lugar a la formación de una capa conocida como Buffy-coat señalada en rojo, en la cual se concentran no solo los leucocitos sino también los parásitos. Se corta el capilar, se dispone la capa de Buffy-coat en un portaobjetos y luego se observa bajo cubreobjetos en un microscopio. Para niños en los que es posible realizar punción venosa, se puede obtener gran volumen de sangre, el cual se coloca en un tubo de centrífuga sin anticoagulante, se centrifuga luego de la coagulación. El sobrenadante se utiliza para suero con el fin de hacer diagnóstico serológico y en el sedimento se observan eventualmente los parásitos que han decantado. Una tercera prueba de alta sensibilidad y especificidad, aunque todavía no validada internacionalmente, es la prueba de PCR que permite la detección de genoma de Trypanosoma cruzi en concentraciones que equivalen a aproximadamente 0,1 parásito por mililitro. Esta diapositiva resume las características de un caso sospechoso de enfermedad de Chagas crónica.
Todo paciente con sintomatología cardíaca o alteración electrocardiográfica o radiológica, como por ejemplo cardiomegalia, y que además tenga residencia actual o pasada en zonas endémicas, o que sea hijo de madre con serología positiva para Trypanosoma cruzi, o tenga historia de transfusión sanguínea o uso de drogas endovenosas. Dado que en estos pacientes crónicos la parasitemia es de baja magnitud, la alternativa es realizar el diagnóstico mediante abordaje serológico. Se emplean para esto las pruebas como hemaglutinación e inmunofluorescencia, aglutinación de partículas e inmunofluorescencia, hemaglutinación y ELISA o aglutinación de partículas y ELISA. Como pueden ver ustedes, se utilizan pares de pruebas que deben tener distinta especificidad y sensibilidad, y desde el punto de vista formal tienen que tener dos reacciones serológicas concordantes para confirmarse como positivas. Esas dos pruebas serológicas o reacciones serológicas deben emplearse para alcanzar entre un 98 y un 99,5% de sensibilidad. Aparte de los diagnósticos específicos mencionados en la diapositiva anterior, debe realizarse la evaluación clínica para la detección de lesiones viscerales, así como estudios complementarios consistentes en electrocardiogramas, ecocardiogramas y placa de tórax. Los estudios complementarios del paciente deben incluir también, en el caso de compromiso cardíaco, de Holter, ergometría y estudios de perfusión cardíaca. En tanto que en el caso de pacientes con compromiso digestivo deben incluir una placa seriada esofagogástrica y colon por enema. Desde el punto de vista del tratamiento existen dos objetivos. A nivel individual, claramente curar la infección. A nivel colectivo, disminuir la posibilidad de transmisión de la enfermedad. Desde el punto de vista de los fármacos disponibles, existen solamente dos fármacos actualmente empleables que solo tienen efectividad durante la fase aguda de la infección. En la fase crónica y en niños adolescentes solo deben tratarse a menores de 19 años. Si bien este tratamiento en individuos adolescentes y aún en adultos ha demostrado la disminución de la carga parasitaria, no ha demostrado que sea efectivo desde el punto de vista de disminución de la progresión de la cardiopatía chagásica crónica. También debe emplearse el tratamiento como caso agudo en pacientes con accidentes de laboratorio o accidentes durante un acto quirúrgico. Como se mencionó previamente, el tratamiento está contraindicado en embarazadas, pero también está contraindicado en insuficiencia renal aguda y en insuficiencia hepática o en pacientes con enfermedad neurológica grave, particularmente en el caso de tratamiento con nifurtimox. Esta diapositiva resume algunos de los efectos adversos de los tratamientos actualmente disponibles. Si bien el tratamiento farmacológico de la enfermedad de Chagas en la etapa aguda es central para evitar las consecuencias de la enfermedad crónica, la principal alternativa para controlar la enfermedad es fundamentalmente controlar al vector, por un lado, y tamizar bancos de sangre para evitar que donantes de sangre donen sangre infectada. Es decir, disminuir significativamente las dos formas principales de transmisión. En este contexto se han creado iniciativas subregionales para el control de la transmisión de la enfermedad de Chagas, que tienen esos objetivos en particular. En esta diapositiva se señalan los abordajes para la eliminación y control del vector y para el control de donantes en bancos de sangre. En el caso de eliminación y control del vector se utilizan potes fumígenos, se aspersan las paredes, así como se llenan las grietas de los ranchos con cal. Por otra parte, se colocan biosensores que simulan grietas en las paredes que permiten que cuando los vectores biológicos ingresan, dejan las mudas o dejan deyecciones o dejan los huevos, y a partir de esto se pueden realizar evaluaciones desde el punto de vista demográfico de las poblaciones de vectores biológicos en el domicilio infestado por vinchucas. Desde el punto de vista del control de donantes de sangre, los objetivos son lograr el tamizaje del 100% de las bolsas, para lo cual se emplea una prueba de tamizaje de alta sensibilidad. Es decir, no nos importa que dé falsos positivos, y ya con que un valor sea positivo, la bolsa se descarta. No es necesario que dos pruebas den concordantemente positivas para hacerla.
El control de la transmisión congénita, por otra parte, implica el tamizaje de las madres mediante controles prenatales, como vimos en el seminario de infecciones de transmisión congénita, y el diagnóstico activo del recién nacido. Esta diapositiva muestra en la década 1994-2004 la preeminencia que está teniendo la transmisión congénita sobre la transmisión vectorial. Esto se debe a que la transmisión congénita no es evitable, en tanto que la transmisión aguda vectorial fundamentalmente es evitable a partir de las campañas de desinfectación domiciliaria. Esta diapositiva muestra los efectos que sobre la incidencia, es decir, el número de casos nuevos, tiene el control vectorial. En la abscisa se señala la edad de los individuos, en la ordenada se señala el porcentaje de positividad serológica. En línea punteada se señala qué es lo que ocurre antes del control vectorial y en línea llena qué es lo que ocurre 10 años después del control vectorial. Queda claro que para niños o personas de corta edad, por ejemplo antes de los 15 años, hay una diferencia muy grande en cuanto al porcentaje de positividad entre los niños luego del control vectorial que si el control vectorial no existe. Por otra parte, a medida que transcurre el tiempo, como se va diluyendo el efecto del control vectorial, el porcentaje de positividad, tanto si hubo como no hubo control vectorial, se acercan. Esto señala la importancia de mantener el control vectorial para que el porcentaje de positividad se mantenga bajo. Esta diapositiva muestra la prevalencia de infección en donantes de sangre en distintas regiones de Argentina, así como en distintos países de América Latina. Queda claro que estas diferencias son muy variables y dependen particularmente de las condiciones socioambientales en que se desarrolla la sociedad. Como ya discutimos en el seminario de infecciones de transmisión congénita, la enfermedad de Chagas es una enfermedad transmisible por vía transplacentaria. Importa en este sentido tener en cuenta a qué grupo en riesgo pertenecen la gestante y el neonato. Si uno tiene en cuenta que la gestante es un adulto, pero que la enfermedad de Chagas se transmite predominantemente por dos vías, la vectorial y la congénita en principio, más allá de la transfusional, lo coherente es pensar que la gestante es un individuo con infección crónica. ¿Por qué? Porque adquirió la infección en un área de transmisión vectorial o la adquirió de su madre, que vivía en un área de transmisión vectorial, aunque la gestante actualmente no esté viviendo en un área de transmisión vectorial, o porque la adquirió en un área en donde no había de transmisión vectorial, de una gestante que había vivido en algún momento en un área de transmisión vectorial. Es decir, la madre pudo no haber vivido nunca en un área de transmisión vectorial y tener la infección. Y en función de esto, y tener infección crónica, habrá que evaluarla como una paciente con infección crónica, es decir, con un abordaje de tipo serológico. En tanto que en el caso del neonato, y teniendo en cuenta que la infección ocurrió intraútero y que el parasitismo tisular y la parasitemia persisten prolongadamente elevados, habrá que pensar en el neonato como un paciente con infección aguda e investigarlo en consecuencia. En este contexto, y dado que la mayoría de las pacientes en edad fértil son pacientes que pueden estar, si están infectadas, en etapa crónica asintomática, es necesario realizar, ante la primera consulta, un interrogatorio epidemiológico exhaustivo y solicitar la serología. Esta serología se debe solicitar por ley. El estudio serológico se debe basar en dos pruebas serológicas que, para confirmar o descartar la infección, deben ser concordantes. Si son positivas, se confirma; si son negativas, se descarta. Y se debe repetir si existe riesgo de infección porque la persona está en área endémica o realizó viajes. Es decir, es una gestante que, no estando infectada, pudo haber realizado viajes a áreas donde existe transmisión activa. Decíamos que el neonato es un paciente con infección aguda y por lo tanto se emplearán métodos para diagnóstico de infección aguda o métodos indirectos con evaluación de IgG, teniendo en cuenta en este último caso que la IgG solo se negativiza recién a partir del 6º o 7º mes.
Esta diapositiva muestra fundamentalmente la prevalencia en gestantes y el porcentaje de tasa de transmisión que, aunque variables, son elevados en ambos casos en distintas provincias de la Argentina. En razón de la relevancia que tiene la enfermedad de Chagas como endemia en nuestro país, se han creado distintas campañas de difusión para alertar a la población sobre esta enfermedad y que busque ayuda en los centros de salud a los fines de detectarla precozmente y por lo tanto poder curarla. La diapositiva actual como la siguiente señalan estos aspectos. Esta última diapositiva resume los aspectos centrales de esta exposición y permite concluir que solamente la voluntad política va a permitir emplear los recursos adecuados para lograr el control y eventualmente la erradicación de la enfermedad de Chagas.